Buenas noches. Sigo aquí con la doctora en pedagogía, Irma Villalpando. Muchas gracias, Irma. Habíamos visto al final de la emisión de anoche la parte esta que parece como un cuestionario de iniciación en alguna secta del profesorado. Esos como tests que les piden responder. Pero hay otro problema, entiendo que han detectado ustedes los conocedores del tema. Por ejemplo, el enciclopedismo con que se quiere educar a niños de 6 o 7 años. Así es, una de las críticas más grandes que yo he realizado en los escritos y en la revisión de todos los libros es que prácticamente las lecciones, en todas, predomina una mirada enciclopédica, conceptual, abstracta, para adultos. A eso le llamamos, digamos, una educación muy tradicional, que ya no corresponde a las didácticas actuales de cómo motivas, interesas o asombras a los niños. Quiero compartir uno de los ejemplos más, a mí me parece, pues graves en términos de aproximación a los contenidos. A primer año, son niños de 6 años, le dan una clase a los niños de características de las canciones y empiezan con el pentagrama, pero se siguen con ritmo, con pulsos, con acento, tono, armonía, intervalos, formas musicales iterativas, revertivas, estróficas, progresivas. Y le puedo parece que se inscribían en el Conservatorio Nacional de Música. Y es que cuando yo lo leía no daba... ¿Qué? 17... términos, interludio, estribillo, puentes musicales. Yo decía, esto... Niños de 6 años. Pero podría inclusive corregir que para adultos, es que a mí también me cuesta trabajo seguirlos. No sé por qué. Hay otra para, digamos, en música, pero de otro error o de otra falla, son las secuencias didácticas. Tú como maestro, como pedagogo, vas de lo simple a lo complejo, gradualmente, hasta llegar. Podemos ver también en primer grado de primaria, ¿no? Enseñan las notas musicales do, re, mi, ¿no? Un pentagrama, y de una manera abrupta piden que lean una partitura enorme. Fíjense nada más, en una página explican lo que es el pentagrama y cómo escribir en él. Y a la siguiente página le piden a los niños de primero de primaria que lean estas melodías. ¡Qué brinco! Qué brinco, qué infortunio, qué manera de desperdiciar Pero yo me imagino, inversión. Ni siquiera con la ayuda de sus padres, ya que los niños están en su casa. No, eso es imposible, son errores garrafales. Y yo lo que dicen algunos, bueno, los maestros que se salten la lección. Yo digo, van a regresar... Pues es eso. Los maestros en agosto, Carlos, audiencia, a revisar 5 libros, más de 1,200 páginas, para hacer una selección a cuentagotas, porque no se tuvo la capacidad de dar materiales bien elaborados que le faciliten la vida al maestro. Esta es otra carga a los maestros de buscar, de seleccionar, pero también de elaborar materiales complementarios. Bueno, para empezar, ni siquiera creo que muchos profesores, si no es que la mayoría, pueden entender esas lecciones de música. Sí, es muy complicado. Y hay otros problemas también que tienen que ver con la literatura, con el lenguaje, ¿no? Entre otros problemas, porque los hay, por ejemplo, en las lecciones de geometría, hablan solo de figuras de ángulos rectos y omiten el círculo, el ovoide, el óvalo, la elipse, como que no fuera figura geométrica. Así es. Y dicen la estupidez de que el pentagrama tiene 5 lados iguales. Sí. No, tiene 5 líneas rectas, pero pueden ser desiguales. Exacto, el pentágono. Como los triángulos, que los hay rectos, el isósceles, el escaleno, ¿no? Así es. Tienen 3 lados, pero no necesariamente miden lo mismo. Así es.
Así es. Y los especialistas en didáctica de la matemática, que hay muy buenos en México, ya han señalado errores conceptuales, que eso es grave. Cuando tú enseñas un concepto errado, ahí decíamos, bueno, que los maestros lo detecten, y si no lo detectan, yo decía, bueno, el tema también con matemáticas, y este es un ejemplo que ha circulado un poco y que a veces, digamos, hasta no verlo, es el tema de los mangos en multiplicación. Dicen los expertos es que no puede ponerse al menos la figura de mangos como en concreto en dibujos con el signo de multiplicación. Entonces hay una manera para la mente del niño concreta de el sentido de la multiplicación, ¿no? Entonces ahí, aquí digamos, cualquiera diría que, bueno, que con nociones elementales, 4 por 2, 8. Pero no es lo que quiere enseñar esta lección, sino que lo que quiere decir es la potencialidad de 4. Sí, ahí digamos el sentido de multiplicación para los niños es que entiendan que 2 veces 4 es 8 o 4 veces 2 es 8. Entonces se lo muestras con, Aquí el resultado con otros gráficos. Lógico para un niño es 6, porque el niño no está compenetrado de esta, digamos, esta abstracción aritmética es otra o matemática. Y como esto, así, pero en lenguaje y literatura hay una perla que vale la pena, porque de esto se lo leí ya en un ensayo a Irma Villalpando. Explícalo, por favor. A mí me preocupa enormemente la pérdida de literatura universal, ya sea antigua o moderna, ¿no? Lo mismo a, no sé, Heródoto o a Homero, ¿no? Que a Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez o Neruda o Villarrutia, todas las plumas que ya sabemos. Hay quienes opinan, Carlos, público, que debemos hablar de los contenidos y no de la ideología. Yo ahí creo que están entreverados porque ideológicamente hay un rechazo explícito a lo occidental, a lo académico o a lo eurocéntrico. Esos adjetivos se utilizan de manera recurrente. Es el enfoque del que se parte. Y por tanto hay que dar voz a quienes no la han tenido, y son las comunidades, los pueblos ancestrales, los pueblos originarios. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Eso es bueno, pero no es excluyente. Así es. Yo lo que decimos un poco es, ¿cuántos, este libro, digamos, de lenguajes, que es el que sustituiría a español, cuánta literatura universal trae? Nada. 0. En tercero de primaria yo tengo mis notas, ¿no? No hay, la quitaron de tajo cuando antes. Pero hasta 2022, ¿qué sí traían los libros de texto? Sí teníamos. ¿Qué teníamos? Teníamos unas plumas que ahora yo las extraño mucho. Sor Juana Inés de la Cruz, Amparo Dávila, Ernest Hemingway, Pablo Neruda, José Juan Tablada, Leopoldo Lugones, José Gorostiza, Tolstoy, Nervo, Arreola, Efraín Huerta, Rosario Márquez, Castellanos, Walt Whitman, Alice Munro, ¿no? Inclusive Whitman, sí, inclusive hay latinoamericanos que también, yo considero que están en contra, o al menos aquí lo observamos, contra la academia. Y yo recordaba el ensayo maravilloso de Italo Calvino, que es un clásico. ¿Qué hace un clásico en la mente de los niños? Y los niños, que el libro de texto, el libro de lecturas puede ser su único libro en sus hogares. ¿Y desaparecieron estos autores? No hay. Hay algunos. El nuevo plan de estudios de enseñanza básica. Literatura clásica. Universal. ¿Qué viene en lugar de ella? Hay algunos autores contemporáneos, no malos, ni hay que pocos. Yo conté para tercero 7 o 8, me parece, para tercero de primaria. Pero, digamos, es muy poco, y lo que hay más son leyendas, mitos, cuentos tradicionales, y sí, de culturas mixteca, inca, zapoteca, digamos, que está bien, pero claro. no
a costa de expulsar Por supuesto. a los grandes escritores de la literatura universal. Tendría que ser un tema de equilibrio en muchos de los temas. No está mal que se hagan proyectos, pero ¿por qué 3 libros de proyectos para primer grado, 60 proyectos y tan poca matemática? ¿Por qué nada de la literatura universal, ¿no? Y digamos, nos dejan tan débiles en este aspecto tan importante? Bueno, de hecho desapareció el libro de matemáticas y ahora se sustituye por 20 y tantas páginas, ¿no? Sí, muy pocas. 10 temas para primero de primaria. 10 temas traíamos lecciones, pues un libro completo, 140 lecciones. Bueno, estos son algunos de los problemas que los especialistas en enseñanza básica, pedagogía, como la doctora Irma Villalpando, han detectado. Pero, pues hay que tomar en cuenta, el director de publicaciones de la SEP, Marx Arriaga, tiene una especie de escudero, el asistente, una persona que se llama Sandy Loaiza, que es un venezolano formado en el chavismo y que trabajó para el tirano Nicolás Maduro, pues en la manipulación, por lo visto, de conciencias, porque pues parecen muy ufanos de haber producido esta cuestionable literatura para la enseñanza básica en México. Tendríamos que, como sociedad, exigir mejor calidad en los materiales educativos de los niños, respetar, ¿no?, lo que la literatura en el aprendizaje exige. Los pedagogos sí sabemos cómo se desarrolla pensamiento crítico, qué habilidades. Los pasos, lo paulatino. El papel de la lectura, ¿sí? ¿no? El acceso a la cultura universal, el desarrollo de habilidades. No, parece que se trata de aldeanizar el país. Te agradezco mucho, doctora, gracias a ti, esta Carlos. conversación. Muchas gracias a ustedes y creo que aprendimos mucho. Gracias y buenas noches.